Nos encontramos el día de hoy en la Universidad del Biobío, nuevamente acá en dependencias del Aula Magna de la querida Universidad del Biobío, en Voces del Biobío, en un programa que espera ser un programa de escudriñar distintos personajes de nuestra querida región del Biobío, hombres y mujeres, cultores, poetas, pintores. Y hoy día particularmente estamos con un invitado muy especial que nos acompaña, que me gustaría poder hacer una breve introducción antes de escuchar su voz. Él es Tulio Mendoza Belio, nacido en Rancagua en 1957. Es una figura fundamental y multifacética de la cultura chilena, especialmente conocido como un penquista por adopción, debido a su gran trayectoria y residencia en la región del Biobío desde 1976. Su biografía destaca por una intensa labor que va más allá de la poesía. Es poeta, escritor, profesor, crítico literario, editor, artista visual y un activo gestor cultural. Dentro de su trayectoria es un líder cultural prominente. Ha sido presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, SECH, filial Concepción, y presidente fundador del Centro Cultural Fernando González Urízar. Es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua por Concepción y ha sido galardonado con el Premio Regional Baldomero Lillo de las Artes Literarias el año 2011 y el Premio Municipal de Arte de la Ciudad de Concepción el 2009. La obra de Mendoza es extensa, contando con más de 20 libros publicados, entre los que destacan los títulos como Fragmografías de 1986, Concepción, Versos y Rincones 1994, Opus Pagana 1999, En tu hermosa materia 2005-2008, Alacrán de la Belleza 2008, Oficio de Sastre 2018, Nintos 2019, Monedas, Miradas, Poemas 2021 y En un abrir y cerrar de ojos, Cuentos 2021. Bienvenido, Tulio. Muchas gracias por esta invitación a este programa que va a ser una puerta o con su ventana también para que la gente, los auditores puedan conocer diferentes expositores, digamos, aquí de las artes, tanto literarias como visuales y culturales. Tulio, este programa tiene como objetivo, tal cual como tú lo has señalado, poder ser una ventana, un portón, ojalá bien grande para que distintas personas, y no solamente con una vasta trayectoria como la tuya, sino que jóvenes, hombres y mujeres que puedan estar desarrollándose inicialmente, también tengan la posibilidad de contar su historia, de sentirse también parte de algo que es mucho más grande y que sin lugar a dudas todo artista sabe que uno es parte de esta corriente, aunque uno Evidente, claro. intente navegar Bueno, contra ella. toda trayectoria, como sabes, es un camino recorrido, ¿verdad? Producto de una vocación y de una persistencia en lo que uno cree y lo que uno le gusta hacer, porque realmente uno lo hace esto por placer. En general, en el caso mío, se me produce un placer al escribir, al pintar, al hacer los collages, los dibujos, o incluso al hacer la difusión cultural que hacemos tanto en el taller literario como en llevar adelante nuestro Centro Cultural Fernando González Urízar. Así que yo hago con mucho placer esto, no me cuesta estar dedicado por más de ya 50 años van a ser aquí en Concepción, porque antes ya en Rancagua teníamos actividad literaria, así que yo creo que van más de 50, como 60 años más o menos aproximadamente dedicado a esto. En Rancagua te quieren mucho, Tulio. También, bueno, me dicen poeta rancagüino, avecindado en Concepción, y acá poeta penquista, nacido en Rancagua. Me disputan un poco. Y qué positivo que de distintos territorios Sí. sea así, porque Bueno, de hecho, allá me dieron la medalla, la condecoración Medalla Santa Cruz de Triana, que así se llamaba antes Rancagua en la fundación, como hijo distinguido también de la ciudad. El Consejo Municipal me otorgó ese
que a mí yo le tengo mucho cariño a esa distinción, digamos. ¿En qué lugares creciste de Rancagua? ¿Cuáles son tus orígenes, Tulio? Bueno, yo nací en Rancagua, ¿verdad? En Bueras 318, la dirección de mi casa, cerca de una plazuela que se llamaba la Plazuela de los Enamorados, que para nosotros era como, no sé, una cosa así mítica, donde pasábamos arriba de los árboles, haciendo arcos con flecha, jugando a las películas que uno veía los días domingos en la matiné. Entonces de ahí viene toda esta idea, yo pienso, de la poesía, porque la poesía es un juego, un gran juego, un serio juego de repente, ¿verdad? Y ese hecho de querer jugar, de querer hacer cosas, después nosotros jugábamos a interpretar los papeles que veíamos en las películas. Yo siempre hacía de malo, de villano. El malo de la película, como se decía antes, y el contrario era el jovencito. Ahora esa nomenclatura ya no la conocen los jóvenes actualmente. Y jugábamos, entonces yo interpretaba los papeles, y al interpretar papeles estaba jugando. Yo creo que por ahí viene esa cosa de la poesía. Y además que mi mamá me cantaba canciones cuando niño del flamenco español. Yo pienso que ahí la música se me metió por un oído, como dice Gonzalo Rojas por ahí, y eso también está en la base de que uno haya querido escribir. Así que O sea, se estimula tus eso. raíces poéticas están en los árboles de la Por, su- plazoleta de los enamorados de Rancagua. por supuesto, y además con la figura prominente ahí de Óscar Castro Zúñiga, ¿verdad? El gran poeta y gran novelista rancagüino, eh, que formaba parte del grupo Los Inútiles de Rancagua, donde habían otras prominentes figuras también ahí interesantes, Gonzalo Drago y otros autores. Entonces, esa fue tu primera aproximación. Sí, y la lectura, por supuesto, porque yo como estudié en el colegio de la Congregación de los Hermanos Maristas, el Instituto Higgins, ahí teníamos notables profesores que eran hermanos, ¿cierto? Bueno, andaban no eran curas, pero andaban con sotana y todo, y eran hermanos franceses, españoles, todo. Entonces ahí uno empezamos a conocer la cultura misma, así que yo leía Unamuno, a los de la generación del 27, García Lorca, Ortega y Gasset, cualquier cantidad de cosas. Entonces me Oh. empapé de todo eso y yo quería después imitar eso. Uno comienza siempre imitando. Así que tuve las mejores fuentes y por supuesto el apoyo total sobre todo de mi madre, ¿verdad? En las cosas, las locuras que a mí se me ocurrían, porque primero con la mesada que me daba mi papá para estar en la semana, qué sé yo compraba vinilos. Iba a una tienda que yo tenía 12, 13 años, iba a una tienda de vinilos y elegía los vinilos por las portadas, sin saber lo que había dentro. Entonces me tocó una portada donde había un señor medio ceroso, así, con el pelo largo y con un violín, era nada menos que Paganini. Y yo sin saber eso me llevo ese disco a la casa y comienzo a escuchar los conciertos de Paganini, los caprichos, todo, y porque había una cosa que se llamaba Discorola en ese tiempo, que era una mueble con un tocadisco y la radio y un espacio para guardar disco abajo. Y ahí ponía a todo volumen y después se me ocurrió con un palillo de tejer de mi madre dirigir la orquesta y de lo que estaba escuchando. Así que siempre fue muy teatral, fui muy teatral, muy histriónico en ese sentido y, y después empecé a estudiar violín, evidentemente. Había un estuche negro en la casa de mi abuela y yo no tenía idea de qué es lo que contenía, parecía un ataúd, un estuche antiguo, y lo abro y descubro ese instrumento que justamente, mira la coincidencia, yo había descubierto los discos. Y entonces empecé a estudiar violín y los días sábados iba una profesora de la Orquesta Filarmónica de Santiago y yo estudié 2 años violín. Después cambié el violín por el francés, empecé a estudiar el idioma francés. Entonces siempre mi madre me apoyaba en esas locuras. Mira, qué Sí, bien. así que hay mucho juego, mucha creatividad, de todo ese ¿Y tipo. queda algo de esa creatividad, de ese Claro, joven Tulio? claro, claro, eso está permanentemente. Acuérdate que, como dice Gonzalo Rojas, nosotros somos niños en crecimiento tenaz. Siempre somos niños, pero estamos como creciendo rápidamente y conservamos todo eso. Que la patria del poeta, como dice Rilke también, y lo repite Jorge Tellet, es la infancia. La infancia como un terreno muy fértil. Es importante que un poeta Claro, mantenga parte de esa juventud, sí, de esa pues sí, jovialidad. claro, por supuesto, muy creativo todo eso. Y ahora nos vamos en los 12 ya, avanzamos rápido. Sí, La radio acá también es mágica. sí, Estamos mágica. en un mundo mágico de la radio. ¿En qué momento tú llegas a Bio Bio, Claro, y bueno, cómo? había que postular a la universidad en ese Ujú. momento. Y bueno, yo siempre, tal como Fernando González Urízar señala en su autobiografía, que fue como un niño aparte, yo también fui como un niño aparte en la casa,
porque bueno, mi familia, me sentía yo como diferente a mi familia, porque lo que a mí me gustaba veía que no les gustaba, yo si bien mi madre me apoyaba, pero no veía que vibrara culturalmente con las cosas, ¿no? Mi papá tenía unos libros guardados en un ropero como una especie de secreto, yo le sacaba esos libros de repente, pero no había una biblioteca en la casa. Yo después empecé a hacer una biblioteca. Entonces, todo, yo creo que existió la posibilidad que me dieron de hacer cosas, pero yo fui el que me fui creando mis propias cosas. Por el azar, porque descubría cosas, descubrí la ópera en esos discos que compraba, me llevaba a discos y entonces escuchaba todas estas cosas y el azar me proporcionó, o la divinidad, quién sé yo, qué sé yo, depende de lo que crea la gente. Y entonces fue muy, yo como te digo, dirigía una orquesta en la casa, en el living, con un palillo de mi mamá. Entonces cuando llego a Concepción, porque fui seleccionado acá para estudiar francés en la universidad, llego acá y me encuentro con una orquesta de verdad, la Orquesta Sinfónica fundada y dirigida por el maestro Wilfried Junge, del cual acabo yo de hacer un libro sobre la vida y obra de él, y en la dedicatoria le pongo ahí, el maestro Jung y yo en la casa dirigía con un palillo de mi madre la orquesta sinfónica, y después verlo a usted aquí en persona como un Herbert von Karajan, porque él se parecía mucho a Karajan. Entonces fue todo un deslumbramiento. Yo iba a todos los conciertos, todas las exposiciones. Así que la llegada a Concepturas de un ranking a una cosa abierta, que donde había universidades, donde había una tradición también. Me gusta mucho llegar a las partes y averiguar las cosas. Aquí la gente no hace historia, no hace microhistoria, entonces nadie sabe nada, no saben quién fue, ni siquiera este maestro Junger. Tú lo preguntas en la calle, no tiene ni idea de quién fue. Cuéntanos más de este libro. ¿Ya está lanzado? Claro, Está, este libro se ha lanzado en varias partes ya. Bueno, este libro la idea fue de la viuda del maestro Junger, ujú, la Cecilia Zapata, ¿verdad? Y también con otra periodista amiga, se trabajó en esto. Yo hice la parte medular de la escritura poética, digamos, del libro. Y mm. entonces va con fotografías, va con todo lo que tenía Cecilia, y muy interesante, un libro muy, muy bonito, de tapa dura. Fue un proyecto del fondo del gobierno regional, así que se hizo con la mejor factura. Entonces, bueno, espero tener la posibilidad Sí, pues hay que de empezar acceder al a libro y tener acceder a un ese poco más libro, claro. de conocimiento. Tú me hablabas de esta efervescencia cultural, intelectual, marcada por lo universitario. Claro, y por la tradición, porque aquí tú llegabas, entonces encontrabas que en el departamento de español, donde uno podía ver que ahí lo había fundado Gonzalo Rojas, que habían estado grandes profesores como Alfredo Lefebvre, Juan Laelac, y bueno, y los que me tocó conocer a mí, como don Luis Muñoz, Gilberto Triviño, Roberto Osben, lingüistas como Humberto Valdivieso, Sergio Echeverría, y grandes otros personajes. Entonces yo me metí en todo eso porque mi formación es de lingüística, la parte científica del lenguaje, del idioma, ¿verdad? Y la parte literaria. Entonces tengo esas dos vetas que se ven siempre como separadas, Ujú. porque o la gente es de literatura o son de lingüística, como que han visto siempre una cosa, y nosotros no. Con Andrés Gallardo, por ejemplo, que fue mi profesor, él también era lingüista, pero era un gran escritor. Entonces estaba como juntas. O sea, pueden ir en conjunto, no Claro, claro. es... Bueno, y ahí yo asistí a todas las actividades culturales. Bueno, de hecho eh, la Sociedad de Escritores que se fundó acá, la Sociedad de Escritores de Chile, filial Concepción, en el año 1979, que la fundó Dolores Pincheiro y Arzún, Ujú. una poeta y ensayista y profesora de inglés, directora de muchos colegios en el sur de Chile. Y entonces yo era un cabro nomás que llegó ahí, me juntaba con toda esta gente y las veía con admiración. De hecho, como los conocí tan jóvenes, me tocó después en el desarrollo irlos viendo desaparecer, que se iban muriendo. Es como cuando uno tiene amigos y ya va llegando a cierta edad. Bueno, mi papá me decía, ya estoy solo, todos mis amigos con los que jugaba dominó en el centro español, qué sé yo, Ah, ya no claro. están, me decía. Bueno, y después yo recibí eso también, de Ujú. me de cuenta que se van muriendo los escritores, Por y uno va supuesto. quedando con las otras generaciones y como un intermedio. Así que es un poquito la historia, la microhistoria de esto. Del enlace, efectivamente. Pasamos de Rancagua a la región del Biobío, tu experiencia juvenil, universitaria, Claro, la carrera, y pero ¿qué es lo que te hizo quedarte acá en Biobío? ¿Qué, porque finalmente
podría haber Bueno, primero, elegido primero migrar. yo cuando salí, quería salir, digamos, de la casa para descubrir nuevas cosas, para estar más independiente, por esa independencia que tenía también en la casa, porque cuando llegué a Concepción vi que era una ciudad universitaria, cultural, intelectual, que me proporcionaba todo lo que no tenía en Rancagua. Entonces me fui quedando aquí. Yo no soy de hacer grandes cambios, soy más como una araña de rincón que va tejiendo su historia y no me gustan mucho los cambios. Incluso, por ejemplo, detalle en la casa, si dejo un libro en tal parte, que me gusta que esté ahí. Si alguien lo mueve, yo ya sé que lo movieron. No soy de esas personas que cambian los muebles a cada rato para que haya un nuevo ambiente. No, soy más como en ese sentido. ¿Y eso por qué? Porque me gusta la seguridad. Parece que eso que Ujú. produce cambio, uno no sabe qué va a pasar. Entonces, el no cambio, en cierto sentido, te produce cierta seguridad. Incertidumbre. Por eso tampoco no he viajado mucho. Mm, No he viajado mucho, pero he viajado porque mi papá me invitó a viajar un tiempo, pero no soy de esas personas que viaja constantemente, que se mueve. Entonces, ahora último sí he estado moviéndome más a Santiago, principalmente ujú. a las reuniones de la academia. Mira qué Sí. bien, Tulio. ¿En qué está Tulio hoy día? ¿Qué Bueno, nos yo estoy tienes de...? permanentemente en ebullición, las 24 horas en poesía, entendiendo que la poesía no es solamente escribir versos, escribir poemas, sino que la poesía es un canto de acción, como decía el poeta francés Rimbaud, y después lo toma Gonzalo Rojas y dice que la poesía habla de la poesía activa. Y Eduardo Anguita, nuestro otro premio nacional, gran poeta, habla de la poesía práctica, es decir, llevar a la experiencia, al cotidiano, la poesía, porque la poesía no es una cosa que está ahí arriba, sino que hay poesía en cualquier parte y en cualquier lugar. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Es como la poesía viene de poiesis, que es creación, incluso el verbo griego es hacer, es fabricar, y antes se llamaba poeta a los que fabricaban cosas, podía ser un artesano, podía ser cualquier cosa. Entonces, después pasa a ser como una cosa más como sagrada o más diferente, pero hay poesía en cualquier parte, en los baños, cuando los cabros escriben cosas en las paredes, todo eso es poético porque ahí está la creatividad de la lengua. Mm, La poesía no es escribir sobre los pajaritos, la naturaleza y escribir una alta poesía, no. Se escribe con el lenguaje de todos los días y se transforma ese lenguaje para decir otras cosas. Entonces, ese hecho de la poesía, yo vivo en poesía, por eso te digo que yo veo la poesía en todas partes y actúo en consecuencia, llevando la poesía a un hacer práctico que es un hacer político en el fondo, porque es trabajar en la polis, ¿verdad? En la ciudad, en este caso de nosotros. Así que desde ese punto de vista, sigo en esto, tengo mucha escritura en diferentes ámbitos, porque a uno cuando lo conocen como poeta y después dice, escribe cuentos también, y hacer una diferencia entre poeta y el cuentista. No, todo escritor, todo poeta es escritor, pero no todo escritor es poeta. Ahí hay una diferencia. Además, me gusta mucho lo que dijo Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano del boom latinoamericano, que dio escritores como García Márquez, como José Donoso, como tantos otros importantes. Dice él que todo lo que ellos hicieron como escritores, como narradores, se lo deben a los poetas, a que todos estos escritores leyeron a los grandes poetas, a Neruda, Octavio Paz, Villaurrutia, el poeta mexicano, y así. Entonces, que si ellos escriben bien es porque se metieron en la lengua profunda, que es la lengua de los poetas. Entonces, un mm, reconocimiento interesante, porque pienso yo que cuando yo escribo cuentos, también soy un poeta que está escribiendo cuentos, una cosa así. Tengo 2 libros de cuentos y tengo una obra de teatro que estoy escribiendo ahora, llevo varios actos, no sé todavía en qué irá a terminar. Tengo otro libro de ensayos, porque todo lo que yo he escrito lo he ujú. recopilado en libros, para que no se pierdan. Prólogos, artículos se pueden perder, entonces los recopilé en libros de más de 400 páginas y ahora tengo uno como de 500 que va a ver pronto la luz. Tengo como 5 libros inéditos de poemas. Tengo haiku, esos poemas famosos japoneses que son breves. Tengo poemas en prosa también, un libro grande también. Y todo esto lo he ido, en la medida de lo posible, mandando a concursos, tanto afuera como a los concursos que hay aquí en Chile. He ganado 9 veces la beca de creación literaria del Fondo Nacional del Libro y la Cultura. Así que en ensayo, en cuento y en poema, en poesía. Tu Así que he hecho problema. harta cosa. Bueno, y dirigiendo el taller literario que está desde el año 1982. Una vez llegó
una persona integrarse al taller y me dijo, profesor, me dijo, ¿cuándo comenzó el taller? Yo le dije, en 1982. Entonces fue muy divertido, porque se murió de la risa. Porque claro, es un taller literario como una institución, entonces no es un taller literario Como acotado, que con una cantidad de claro, que tiempo dura dado. tanto y se va a ver este programa, ¿no? Ahí es improvisado, como en el jazz, uno hace cada sesión, uno llega y la desenvuelve, la sesión. Muy creativo. Así que tenemos que mantener ese centro, también cuesta porque hay que pagar el arriendo del local, hay que financiar una serie de cosas y está esa beta y dirigir, por ejemplo, el taller, llevar la poesía a los colegios, eh, hacer concursos para difundir la poesía. Entonces hay varias betas que Betas uno dentro del taller dentro literario. claro, dentro ¿Qué? de las actividades culturales, gremialistas, en el caso de la sociedad de escritores, defender los derechos de los escritores, promover que hayan leyes o cosas que beneficien a los artistas, a los escritores especialmente. Entonces, estamos como en un abanico de cosas metidos muy efervescentemente. Mm, Y eh, como editor también, como veía que en ese tiempo, sobre todo en el tiempo de la dictadura, no había cómo publicar cosas o todo era muy acá, entonces todos empezamos a crear cosas y después yo creo las ediciones, etcétera, y desde ahí en cosas muy artesanales en un principio, empastando los libros nosotros, cosiendo, lo que sé yo, hasta cosas ya profesionales que editamos ahora con las mejores imprentas que hay y tenemos libros que se pueden exhibir en cualquier librería del mundo bien editado, mm. bien hecho. Tulio, como profesor, como académico, a nuestros radio oyentes, ¿qué mensaje, sobre todo al radio oyente que escribe poesía en secreto? Yo Sí, me he pues, percatado mucho que hay hombres y mujeres de todas las edades claro, claro. que tienen un ímpetu de Sí, escribir, pero no lo comunican, no claro. lo transmiten Bueno, por sí, miedo, por sí. vergüenza. Claro, bueno, hay una cosa que llamamos en los talleres nosotros la dimensión vergonzosa de la escritura, porque la gente siempre piensa que lo que uno escribe es lo que uno siente y lo que a uno le ha pasado. Y eso en parte es verdad, pero también es verdad que está la imaginación y que uno puede escribir sobre otras cosas. De hecho, Gustave Flaubert decía que su libro más importante, que es Madame Bovary, ¿verdad? Él decía, Madame Bovary c'est moi. O sea, la señora Bovary soy yo. ¿Te fijas? Entonces, la capacidad de invención puede dar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ¿qué se le puede decir? Porque uno lo primero que hace antes de escribir es un poco hacer garabatos encima del papel, dibuja uno antes que escribir, Por dibuja supuesto. uno antes que escribir. Entonces, siempre uno quiere comunicar algo por diferentes motivos, siempre nosotros queremos expresar, echar afuera algo, ¿cierto? Y la escritura permite eso, de hecho muchos han tomado la escritura como una especie también de terapia a veces, porque no todos los que asisten al taller van porque quieren ser premio Nobel, ¿verdad? Ni tampoco podrían serlo, o a lo mejor, quién sabe. Pero algunos van para mostrar a los demás sus pensamientos, lo que quieren, entonces hay diferentes motivaciones y el taller canaliza esas motivaciones también de diferentes maneras. Así que, ¿qué se le podría decir a los auditores que tienen todas estas cosas, entre comillas, ocultas, que vayan a los talleres, que hay muchos talleres ahora de escritura creativa, porque todos escribimos alfabéticamente, es decir, todos somos alfabetizados para poder escribir nuestro nombre, ¿cierto? Y también somos alfabetizados para poder leer, leemos las señales de la calle, lo que vemos en los supermercados, que en las compras, todo, así que todos leemos. Ahora, no leemos creativamente, que eso es otra cosa. Por eso existen estos talleres de escritura creativa donde uno aprende a escribir. Hay gente que dice que no se aprende a escribir, que eso lo tiene innatamente. Puede ser, pero uno puede aprender a mejorar lo que quiere escribir. Para eso hay técnica, hay programa, hay una serie de cosas. Así que se atrevan nomás, que rompan esa dimensión vergonzosa de mostrar lo que uno escribe y hacerlo, escribir nomás. Me voy a atrever, Tulio. Me atreveré y Claro. liberaré parte de Y esa de bueno, mi y poema. leyendo las biografías y las autobiografías de todos los grandes escritores, todos comenzaron escribiendo como cuando a uno se le ocurre escribir por primera vez. O sea, todos tuvieron un principio, digamos. A propósito de principio, ¿te sucede actualmente que tú ves tu poesía de joven, juvenil, y tú dices, ¿por qué escribí esto? ¿O Claro, algo a así? veces a veces más bien desde el punto de vista temático, porque yo creo que yo no tengo como una poesía juvenil, sino que lo que escribí en un principio era muy malo y después empecé a escribir muy bien y he seguido escribiendo bien.
en ese sentido, porque uno se ve desde afuera, uno deja de ser el autor y pasa a ser lector de su propia obra, un lector privilegiado porque sabe de dónde viene la esta. Mm, Por eso que Barthes, el intelectual francés, dice que habla de la muerte del autor. Si cuando uno escribe una cosa ya deja de ser autor y pasa a ser el lector. Y lo más importante es el lector, porque también la figura del autor y de la propiedad del libro es una figura un poco como burguesa, hablando políticamente, es una correcto. cosa de propiedad privada, y más bien, al ser la literatura un bien común para todos, es como decía Lautréamont también, la poesía pasa a ser un hecho colectivo y pasa a formar parte de la comunidad. Entonces yo no soy dueño de este poema. O sea, Porque si ahora lo bien pago. todos sabemos que Neruda escribió el poema 15, que ha sido tan vilipendiado ahora porque lo mal leen, dicen cuando dice me gusta cuando callas porque estás como ausente, sobre todo las feministas, ¿verdad? Leen eso como que él quiere hacer callar a la mujer, que no hable, y no es eso lo que dice el poema en su análisis total. Por supuesto. Entonces está esa idea, porque ese poema uno lo siente como que es de todo. Sabemos que es de Neruda, pero yo lo siento como propio porque lo he vivido o lo he experimentado, una cosa así. Qué Así que son interesante. interesantes todas esas cosas también, reflexionar críticamente sobre las diferentes corrientes. Eso hacemos mucho en el taller, tomar conciencia de que esto no es como un hobby que uno escribe unos poemitas, unas líneas, unas debajo del otro, como para mostrar, no, esto es una cosa seria que demanda también estudio, mucha filosofía, mucha psicología. Entonces la literatura abre un espectro muy grande para el diálogo sobre todo. Y en estas reuniones de taller uno hila fino en cuanto a la conversación. Fíjate que la tercera acepción de la palabra conversación, que en el diccionario dice está en desuso porque no se puede practicar eso. Conversar significa vivir, habitar en el otro. Entonces, cuando yo converso contigo, como estamos haciendo ahora, a pesar de que Sintonizar. estoy hablando más yo que tú, yo estoy viviendo en ti y habitando en ti para poder entenderte y que tú hagas lo mismo conmigo. Entonces, no es solamente un mero intercambio comunicativo, abre la puerta, cierra la puerta, qué sé yo, sino que es Sintonía, sintonía, entrar sintonizar. más profundo. Y eso se logra en el taller, pues, Mm. metiéndose entre medio de la lengua para desentrañar las cosas que dicen los poetas. Pues. Tulio, ya ha pasado volando Sí, o los sea, el minutos tiempo cuando pasa uno se, muy. sobre Espero todo que en se la hayan universidad. entretenido. Para ir rematando, contémosle algo a nuestros auditores del Tulio que viene, del que te gustaría, de los sueños de Tulio, de lo que te gustaría ahora Bueno, ver nosotros, realidad, algo que a lo mejor no tengas concretado todavía, pero te claro, bueno, te he gustaría. hablado de toda esta producción literaria, de todos estos libros que están ahí Ujú. esperando, guardando ser publicados para comunicárselo a la gente. Tenemos muchos proyectos nuevos también. Trabajamos mucho en la Academia Chilena de la Lengua. Yo estoy en la Comisión de Literatura y estamos permanentemente haciendo cosas. Tenemos reuniones cada 15 días cuando yo no puedo viajar o cuando los correspondientes no pueden viajar. eh, Se asiste vía Zoom, así que hay un permanente fluir ahí. Así que hay Maravilloso. mucha actividad, muchas cosas. ¿Tú crees que podamos deleitar a la audiencia con algún poema? Bueno, podría yo decirte un poema que me sé de memoria y que tiene una especie que es el mensaje de lo que es la poesía para mí, que es como un cuerpo vivo, ¿cierto? Porque yo escribo generalmente de noche, entonces en este poema la palabra cuerpo se transforma en varios otros cuerpos, a pesar de que no cambian la palabra cuerpo. Por Ujú. ejemplo, cuerpo el poema, dice el poeta. Entonces, el poema como un cuerpo vivo. Cuerpo, la noche del sentido es un cuerpo, cuando al poeta se le viene la inspiración, que la inspiración a veces que está mal vista, es el estado propicio para la aparición de imágenes. Esa es la inspiración, cuando uno se siente, el cuerpo se siente disponible para producir cosas. Y eso se puede lograr poniendo una música, otros tomaban, como dice Baudelaire, hay que tomar, embriagarse, tomar vino, hasta otros tomaron opio, qué sé yo, etcétera. Entonces, Inspiración. inspiración. Después se habla del cuerpo, el poema. Después dice que cuerpo, la palabra cuerpo, porque no es lo mismo el cuerpo que la palabra que lo nombra. O sea, no es lo mismo cuerpo que la palabra cuerpo. Porque si fuera lo mismo en todos los idiomas, ese cuerpo se diría de la misma manera y no se dice así. Claro. Incluso en japonés, por ejemplo, karada, que es una palabra para designar cuerpo, es el cuerpo entero, pero hay otra palabra para designar otra parte del cuerpo,
Increíble cómo la lengua nombra las cosas. Y después hablo del cuerpo del poeta mismo. Entonces, un soneto, que son 4 estrofas, ¿cierto? Un soneto, una estructura clásica, y dice, a ver si me acuerdo, porque de repente se me olvida, dice: cuerpo el poema, cuerpo la palabra, cuerpo la noche del sentido, en que llegan a mi cuerpo sonidos, como por obra de un abracadabra. Allí aguardas, en espera que se abra la puerta del vocablo que conmueva. Das caza a toda pieza que se mueva y desechas aquella que no ladra. Te empeñas en buscar la buena nueva que anuncie de algún modo ese destello que destape el oído de los sordos. Te pasas sin dormir la noche entera mientras pones tu sangre como sello y bebes el poema sorbo a sorbo. Salud. ¿Ve? Salud. Eso es sintonía. Efectivamente, cobra otra relevancia cuando lo comenta antes de, Ah, sí, claro, sin lugar a dudas, claro. uno se lo imagina más No, claramente. claro, por supuesto, ¿no? Y uno puede hacer un análisis mucho, mucho más grande de esto, porque, por ejemplo, en la segunda estrofa, cuando dice allí aguardas, ese allí, ¿qué significa allí? Ese dónde es. ¿Dónde va uno cuando escribe? Como digo yo en otro poema. ¿A dónde va uno cuando escribe? De hecho, estaba leyendo tu arte poética, Es arte ¿cierto? poética, Sí, se llama y así. lo tenía acá. Bueno, arte poética es un tipo de discurso donde el poeta dice qué es lo que es la poesía para él, qué es lo que no es, qué es lo que debiera ser, etc. Está la famosa arte poética de Huidobro, que dice que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Y termina diciendo que el poeta es un pequeño Dios, porque puede fabricar, porque puede hacer todas estas cosas, crearlas. ¿Cierto? No es el gran Dios, el gran hacedor, el gran maestro. ¿Me permite Sí, que magnificencia? magnificencia. ¿Lo quieres leer? Sí, Sí, ¿puedo? sí, claro, claro. Ah, Es difícil leerlo, ¿ah? voy a intentar, voy a hacer mi mejor esfuerzo, Esto ¿ya? es una entrada, es un regreso después de una noche de juerga. Ah, entonces se me va a trabar la lengua. Claro, o sea, tú no lo has leído ese poema antes. Nunca, va a ser la primera vez que lo leo. Ah, claro. Veamos, 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 veamos. ya. Magnificencia. Habrá de ser como de amanecida, como llegando indisciplinados del antro oscuro ese, después de haber imantado las estrellas con olor a cuerpo y haber sentido el sudor, con nuestras lenguas bajo la bella esfera luminosa. O si prefieres, el deseo ya me quema las ansias, será después de la liviana cena y la bebida, tomando el ascensor, demorando su llegada, como si hubiéramos perdido en el trayecto llaves y cordura, elegancia y distinción, aunque eso nunca del todo, ya lo sabes, o en fin, ya metidos en la cama, cuando la carne es puro encomio, divina joya, y resplandece solo para nosotros el sagrado vínculo de lo bello con lo bello, la chispa de su filo, el roce de su encanto, que sea como sea, pero con toda magnificencia, que es un lujo estar contigo siempre. Excelente, lo leíste muy bien. Y es difícil leerlo, porque es una narración de un regreso de un avisco, una cosa así, Claro. donde se van produciendo cosas y ya están todos ahí. No, lo leíste muy bien, muy bien. Te Bien. felicito. Gracias, Tulio. Sí, Gracias por tu presencia, por tus palabras, gracias a ti. por creer en este espacio que está Sí, armándose acá con Sergio Godoy de la dirección de esta maravillosa radio que tiene una historia maravillosa, sí, pues claro, todas las poder radios universitarias tienen su historia. revitalizar justamente con un cuerpo de poeta, artista, un espacio académico como este, siempre creo que debe ser una tarea interesante de levantar esas banderas y agradezco tu apoyo para que Sí, podamos. claro, y a mí me gustan estas instancias también porque uno tiene, como tengo el complejo de profesor desde chico, yo jugaba a ser profesor, obligaba a mi hermana y a la niña que nos cuidaba en la casa a que me escucharan cualquier tontera y me ponía, a propósito que tú querías anécdota y cosas, me ponía la bata de levantarse de mi papá, imitando la sotana de los hermanos Marita, que eran mis profesores. Entonces, ¿qué es lo que hacía ahí yo? Le hacía. Entonces, nunca he perdido esto de querer ser profesor. Entonces, en estas entrevistas, en todo lo que yo hago, siempre
me gusta como ir enseñando, parece que de repente estuviera hablando como profesor haciendo una clase, me encanta hacer clase, entonces siempre voy haciendo aportes que en la entrevista misma no solamente digo lo que ha pasado, sino que digo, por ejemplo, que lo que es un soneto, porque esto, explico esta otra cosa, entonces ahí me sale el profesor. Así que en la A entrevista mí me me gusta, cae bien eso. así la Hay entrevista quienes me no les gusta, sí, caen. a mí me gustan las entrevistas bien pedagógicas, Sí, así que no se note no. como uno que uno está dando cátedra, Yo sino por que lo menos me sea, declaro un eterno aprendiz y como eterno aprendiz todos somos aprendices. tengo una disposición al aprendizaje Qué bueno. y no me molesta la corrección, mientras sea no tan irrespetuosa, sin lugar a Sí, dudas, y poder seguir claro. evolucionando. Yo creo que ahí está la Excelente, magia, sí, excelente. seguir Muchas aprendiendo. gracias entonces por este espacio Gracias a para ti, Tulio. Gracias a la audiencia. Espero que cada vez sean más entretenidos los espacios con las historias que Tulio nos ha traído, también de intimidad y de reflexión poética. Nos encontramos en un próximo programa acá en el aula magna de la Universidad del Biobío, desde la Radio Universidad del Biobío. Voces del Biobío. Hasta pronto.